Hasta luego. Bueno, hace más de 30 años, Gonzalo, pues que las cajas municipales son protagonistas de cambios profundos en nuestra sociedad, ¿no? Ciudadanos que han encontrado la oportunidad de desarrollarse, de hacer negocios, que de repente no lo hubieran encontrado así nomás en el sistema tradicional de los bancos, ¿no? Entonces han podido generar riquezas y esas páginas de la historia son escritas día a día con el esfuerzo de todas las instituciones de microfinanzas. En estos 60 años han pasado cosas buenas, cosas no tan buenas, lecciones que hemos ido aprendiendo, que nos han hecho pensar, reflexionar, replantear muchas cosas, reconocer las buenas prácticas, por ejemplo, que nos han permitido estar como ahora en un auditorio con cientos de protagonistas que son parte de esta historia. Hoy estamos reunidos representando con ustedes a millones de compatriotas en todas las regiones del Perú que acuden a una caja municipal en busca de una oportunidad, y eso es inclusión financiera. Son temas que nos llevan a reflexionar y lo vamos a hacer ahora en una mesa redonda, en un panel especial para hablar de las lecciones aprendidas y una visión compartida para lo que es inclusión financiera. Así es, efectivamente, y para ello damos pues inicio a nuestro panel de la quinta sesión, para lo cual invitamos al señor Joel Siancas Ramírez. Presidente de Caja Sullana. Joel Siancas Ramírez nació en Sullana, de profesión contador público de la Universidad Nacional de Piura. Ha realizado estudios de Chief Financial Officer en la Escuela de Graduados de la Universidad de Chicago Booth School of Business USA durante los años 2007, 2008, 2010, 2012 y 2015. De igual forma, ha realizado estudios de gobernabilidad en Yale University, de innovación en la Babson University y asimismo estudios de negociación estratégica en la Universidad de Boston. Además de presidir el directorio de la Caja Sullana, es presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana. Ha sido miembro del Consejo de Administración del Fondo de Seguro de Depósitos del Perú, presidente del Comité Directivo de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito durante 3 periodos consecutivos, miembro del Comité de Coordinación Mundial del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, con sede en el Reino de Bélgica durante los años 2000 al 2015, y luego director de la Cámara de Comercio de Lima y vicepresidente de Perú Cámaras. Invitamos también a Martín Naranjo Landerer a pasar al estrado. Martín es actualmente gerente general y director de UNASEM y ha sido superintendente de Banca, Seguros y AFP del Perú, representante del Grupo Bancolombia en Perú y gerente general de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE. Ha sido asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, consultor de importantes organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comunidad Andina de Naciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Martín tiene un máster en Economía por la Universidad de Pensilvania y es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, nuestro panel cuenta también con la participación del señor Hugo Yanque, que actualmente es director ejecutivo de Microfinanzas Ararigua y presidente de COPEME. Hugo Yanque ha sido especialista en desarrollo rural con una experiencia de 32 años en las zonas altoandinas de Cusco, donde como promotor en las comunidades campesinas asumió diversos cargos directivos hasta la presidencia institucional de Ararigua. Hugo es economista por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, cuenta con estudios de especialidad en desarrollo rural por el Centro Bartolomé de las Casas, estudios de especialidad en proyectos de cooperación internacional en el DSE de Berlín, Alemania. Tiene una maestría en Gestión y Desarrollo Regional, programa de competencias gerenciales en ADE por la Universidad Ricardo Palma y estudios de especialización en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad ESAN. Así es, damos inicio entonces a nuestro panel con la presentación de Joel Siancas sobre el sistema de cajas municipales de ahorro y crédito, liderazgo, experiencia y aporte al desarrollo en las microfinanzas en el Perú. Gracias. Muy buenas tardes, Martín, Hugo. Bueno, vamos a ver el tiempo que nos han dado, porque resumir 35 años en 30 minutos después de almuerzo está complicado, ¿cierto? Pero vamos a hacer el intento, ¿no? Lo decía José Ortega y Gasset: solo cabe progresar cuando se piensa en grande.
solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Las cajas municipales de ahorro y crédito han sido un tema de visión de largo plazo. Escuchamos al representante del Instituto Mundial de Caja de Ahorro. Hablaba de cajas alemanas con más de 250 años de experiencia, ¿no? Recuerdo que en alguna oportunidad estaba exponiendo justo en Barcelona, en un evento del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, y decía, bueno, allá después del otro lado del charco tenemos algo similar, ¿no? Quitemos los 9 ceros y nos vamos entendiendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a entendernos con lo que hemos desarrollado acá en estos 30 años. Ya me sacaron el tiempo, 30 minutos me han dado, 1 año por minuto no me alcanza. Pero bueno, en sus inicios, las microfinanzas nacen como una fuente de apoyo a ciertos grupos de la población. Pero ya hablo de los inicios, la génesis, desde que se daban los primeros créditos, y muchas veces se daban a fondo perdido. O sea, digamos, llegaban donaciones, veíamos la posibilidad de concederle un crédito a alguien y no necesariamente se recuperaba como una condición de todas maneras que tiene que recuperarse ese crédito, sino se daba como una forma de ayuda, una posibilidad, y aquel que desarrollaba, bueno, bien, iba avanzando. Pero eran otras épocas, como alguien lo dijo, un espacio-tiempo histórico diferente, ¿no? Sin alusiones, por favor. Al ingresar las cajas municipales a los inicios de los 80, año 82, creación de la primera caja en el país, en la ciudad de Piura, se cambia este esquema. Y hay un tema, nacen las cajas reguladas, nacen las cajas supervisadas, y los primeros créditos era comenzar a conceder oportunidad, pero ya comenzando a hacer una cualificación del cliente, ir al negocio, ir al lugar de trabajo, mirar a sus proveedores y ver estos temas de la cualidad de poder pagar o no poder pagar, posibilidad de pago, y qué haría esta persona si le concedíamos un crédito y cómo se desarrollaría. Es algo de predictibilidad, pero herramientas bastante básicas. La evaluación del cliente comienza a primar con todos estos detalles, evaluarlo en diferentes factores. No había lo que hoy tenemos como las centrales de riesgo, no tanta información, que a algunos se les inclusive se complica mirar tanta información, ¿cierto? Sino no había información, la información se fue creando, de ahí la recogieron, ¿cierto? La información se fue creando de tal forma que comenzaron a darse posibilidades de entrega de créditos, pero a su vez recuperaciones. Entonces fue cambiando el esquema. Épocas también en que un maestro, un policía, no tenían la posibilidad de tener un crédito. Simple y llanamente no había ese tipo de crédito, ¿no? Un banco no. Y menos el tema de captar pequeños ahorros, ¿no? La moneda de ese entonces, intimillón, y bueno, que fue cambiando tantas veces. Difícilmente que alguien dejara un dinero para una muy pequeña cuenta, cosa que sí comenzaron a hacerlo las cajas municipales, ¿no? Porque comenzaron haciendo el tema del crédito y también la captación del ahorro. En los años 90, y a partir de la ley 26702, las cajas se convierten en miembros plenos del sistema financiero nacional. Fue un gran logro, me acuerdo, el año 1996, conseguir y mirar con predictibilidad, además, algunos temas. Nos preguntábamos en esas épocas, al margen de todo el detalle de lo que está escrito, que lo van a ver en cualquier instante, era qué hacer cuando por el transcurso del tiempo
una caja necesite aún más recursos o por dificultades no pueda avanzar, no pueda ser sostenible. Entonces se inserta inclusive en la ley la posibilidad de tener inversionistas nacionales e internacionales en el seno de las cajas, aquellos que comulguen con los mismos fines y objetivos. La finalidad, ampliación de capital. Imagínense, desde el año 96 ya está puesta una norma con posibilidad de incorporar inversionistas en el seno de las cajas. Eso se llama mirar futuro. Y también que, a diferencia de lo que puede poseer un banco en otro banco, ¿no?, una porción muy pequeña, una caja sí puede poseer casi todo, la totalidad de patrimonio de otra caja. Entonces, veíamos el prospecto de que ante eventualidades podría juntarse cajas, inclusive teniendo el mismo nombre, la siguiente caja. Entonces, todo eso quedó plasmado en la norma. Pero como las cosas no necesariamente se dan cuando se dictan, en algún instante se va a proceder. Las normas están ahí, las posibilidades están ahí. El tema es que las decisiones también están por tomarse o algunos ya las están tomando. Las cajas se acercaron a segmentos de alto riesgo, ¿no? Pequeños agricultores. Y recuerdo esas épocas, ¿no?, que la banca imposible prestar, había la banca de fomento, ¿no? Banco, no era Agrobanco, hoy le decimos Agrobanco, Banco Agrario. Qué buena memoria, o sea que hay gente contemporánea, algunos que me superan, ¿sabes qué ven? El Banco Agrario, pues, eran los que daban especialmente los créditos a la agricultura, pero ahí ingresaron las cajas también atendiendo, en razón del cierre del Banco Agrario, atendiendo esos minifundios. Qué complicado, han venido de diversos países de Asia, de América Latina, a aprender cómo es que se conceden créditos a esos muy pequeños agricultores. Y cuando normalmente los bancos han ingresado a este segmento, han estado un tiempo y han salido muy rápidamente, muchas veces despavoridos en una cartera bien pesada, ¿no? Complicado, sí, es complejo, pero ahí hemos aprendido esas lecciones. Con fenómeno del niño, con fenómeno de la niña, que a veces se porta aún peor que el niño, ¿no? La niña nos enfría, no hay productividad. El niño nos complica con la infraestructura y no hay cómo extraer los productos. ¿Qué diferencia, cierto? Y me acuerdo en un fenómeno del niño y estaba nuestro paisano Martín Naranjo como superintendente, ¿no? Todos los caños se nos habían cerrado porque dicen, las cajas se caen, pues, ¿no? Ya no más dinero para las cajas. Eso nos dijeron diversas entidades, hasta la entidad de segundo piso en nuestro país, y lo dejo ahí. Nos dijeron, no más, ¿no? No más dinero, porque hay una eventualidad, porque teníamos una cartera que iba de 30 a 35% en crédito agrícola. ¿Cómo les damos a estos señores? Entonces llego al despacho de don Martín y me dice, ¿cómo anda la liquidez en tu caja? Y le respondo, de la puerta hacia afuera, ¡puf!, muchísima liquidez. De la puerta hacia adentro estamos complicados. Llovía mucho. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Seguir otra estrategia. Tocar puerta a puerta, visitar muchas personas y todas las cajas hicieron ese esfuerzo. Finalmente comenzaron a crecer aún más los ahorros. Le habíamos dado bastante importancia a lo que era el crédito. Posibilidad, habían fondos que de alguna manera se conseguían, pero el tema del ahorro no era muy desarrollado. Se había hecho varios intentos, pero no había generado tanto desarrollo, sino que a partir de eso, así todos, ante la dificultad,
Cuando aparecen las dificultades hay que hacer el esfuerzo y todos sin excepción, todas las casas sin excepción comenzaron a tomar mucho más ahorro de la población. Pero para ello costó muchísimo el tema de hacernos comprender en las localidades, en las ciudades y generar confianza. Porque habían pasado años atrás, y algunos recordarán, CLAES, algunas cooperativas que colapsaron, la banca denominada de fomento cerrada. Entonces que quedaba en la memoria de las personas ese tema vigente, o sea, ¿cómo lo hacemos ahí en ese ambiente, ¿no? Se avanzó muchísimo, se trabajó en ese sentido, y había también el prurito de propiedad municipal. Mucha gente nos decía, ¿cómo así empresa de propiedad municipal? ¿Y qué pasa cuando hay dificultades en los municipios? Cuando la mayoría se convierte en minorías, cuando algunos municipios comentan, yo quiero que me ingrese tal cantidad de gente a esa caja, o necesito más recursos de la caja. Por eso lo decía hoy al inicio, convencer y que interioricen también las autoridades de que una caja no es una agencia de empleo, ni es la caja chica, ni la caja grande de un municipio. Esas han sido las vicisitudes que han pasado las cajas, el tema de gobernabilidad. Cada 3 años era antes, cada 4 años es hoy, que hay que explicar a una asamblea municipal cómo es la gestión de una caja, para distinguir muy bien los roles y que cada uno haga su papel como le corresponde, respetando lo técnico, respetando el nivel directivo y respetando lo que es la Junta General de Accionistas. Sí, porque en nuestro país hay mucho de folclor político, y lo digo así, lo resumo en esto. Bueno, por lo que he pasado en la experiencia de visitar tantas cajas a lo largo de 9 años, ¿no? Algo puedo decir de ello. Cuando alguien se preocupa por una caja que va bien, de verdad que me sentía con mi directorio bien muy preocupado. Porque te preocupas por lo que va bien. Preocúpate por lo que va mal. Y haz la propuesta. ¿Se entiende? Era un juego, explicar nuevamente los roles de cómo se maneja y se administra una caja y salir adelante. Cuando se ha tenido juntas de gobierno o juntas generales de accionistas hoy que comprenden este esquema se ha respetado. Cuando se ha sostenido también que directivos y funcionarios de caja, llámese gerentes, las cajas también han caminado de manera constante. Pero cuando no ha sucedido así, cuando ha habido movimientos muy rápidos de directivos, movimientos muy rápidos de gerentes, las cajas han tenido sus fluctuaciones. A mí me encanta la historia, porque la historia nos dice mucho y nos permite mirar el futuro, porque al final la vida son ciclos. Se sofistican algunas cosas, pero son ciclos que de alguna manera retornan bajo otra cualidad o característica. Leí hace algún tiempo al contralor de un banco americano de los años 1878, y aplicaba un decálogo de gestión de un banco. Miren, si lo movemos simplemente cambiando y sofisticando la temática, viene a ser casi las mismas, tiene muchísimas similitudes. Entonces eso es, conoce a tu cliente, realiza un buen control, contrata a los mejores, que no se te filtren los malos, los que tienen las mejores cualidades para, y un expositor nos decía hoy, ¿no? Nuestra superintendente, ¿no? Decía eso. El tema de las personas, contrata a lo mejor que exista para que te funcione tu institución. No el llamado del amigo, del hijo, el vecino, el tío, ¿no? No funciona. Porque así como ingresa una persona
con esas características, igual cuando le señalen algo, se va a quejar del padrino. Entonces, eso no sucede. Y lo digo ya a nivel de la caja, de cajas grandes, lo que eso nos ha pasado, se ha logrado un nivel de institucionalidad tal que nos ha servido a lo largo de la historia tener tranquilidad para avanzar. Por eso hay equipos de trabajo con muchos años de experiencia, equipos directivos también con muchos años de experiencia. ¿Y eso qué confluye? Tener un crecimiento permanente, constante. Entonces siempre hay que mirar el tema de gobierno corporativo y es el gran riesgo, como digo, explicar cada 4 años de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque quienes ejercen la labor de Junta General, muchos escuchan a la población y la población pues opina muchísimo y el periodismo en esas poblaciones, la provincia, también opina muchísimo. Entonces llegar a liderar una institución, ¿no?, o ser miembro de una junta, hay que establecer muy claramente qué es, qué cosa. Y qué bueno que en los últimos años Superintendencia de Banca y Seguros haga una labor también de docencia de cómo es que se gestiona una caja municipal y define los roles. Ahí hay un trabajo muy fuerte que hemos venido apreciando en las últimas gestiones municipales, convocando a todos para hacer esa enseñanza, hacer esa docencia. ¿A qué más han contribuido las cajas? Servicios financieros como banca móvil, home banking, diversas aplicaciones tecnológicas. Ya tenemos algunas cajas o varias cajas que trabajan con una app, ¿no?, a través de los smartphones, inclusive con teléfonos analógicos. La banca telefónica, el tema del dinero electrónico, y hay varias cajas que están ingresando al tema del BIN, ¿no?, entre otros servicios. Inclusive se está viendo ya que algunas cajas se están convirtiendo en tiendas muy amplias de diversos negocios y servicios. Esquema de créditos, venta de computadoras, venta de seguros, vinculaciones a servicios y tiendas de venta de productos. Eso ayuda mucho, se está masificando esto. Y siempre hay un interrogante, ¿no? Preparamos gente, como la información todo es muy pública, hay cola para darle servicio, no solo por otras entidades, sino también por los bancos, a quienes son muy buenos pagadores. Por eso cuando decimos y anunciamos, tenemos 30, 40, 50% de nuestros clientes son clientes únicos, no se imaginan cómo se están frotando la mano los demás, porque ya le estamos anunciando que está ahí. Visítenlo, vengan a vernos. Bueno, sucede pues, ¿no? Los indicadores de solvencia están en línea a las exigencias de Basilea III. Ya sabemos que nuestros amigos alemanes dicen, no van muy de acuerdo con las exigencias a la banca minorista con el tema de Basilea III, tienen su posición. Nosotros nunca hemos dicho no, sin embargo nos vamos adecuando a los tiempos y a las exigencias de la Superintendencia de Banca y Seguros. Buscamos cumplir y siempre hemos hecho. Aquí me hace recordar algo también el tema del cambio de milenio. La pusieron trágica, disculpe que lo diga así, la pusieron trágica, no lo van a pasar, las cajas no van a poder, ¿no? Siempre nos han visto como el niño pequeño, pero este niño pequeño ya creció, ¿no? Nos veían también como que demasiado pequeño para tener éxito, y siempre pensando que los grandes, demasiado grandes como para no caer. Lo que hay que entender e interiorizar también que este mundo ya cambió, que el mundo clásico donde olvidémonos de cajas, olvidémonos de microfinancieras, sino de otro tipo de empresas. Hay empresas que comenzaron como microempresas, pequeñas empresas, y hoy son empresas transcontinentales. Sí, de Perú. Sí, lo han hecho. Pensemos así, pensemos en grande. Por eso les recordaba lo que nos dice José Ortega y Gasset. Pensemos en grandes. Y leyendo en la historia y buscando referentes, veníamos a don Emilio Botín, ¿no?
que Santander, la provincia de Santander en España, cómo convirtió un banco de dimensión mundial. ¿Por qué no pensar así? Si pensamos en pequeño, vamos a ser pequeños. Si miramos en grande, pues pongámosle las ganas. Por eso decía, hay que ponerle pasión a esto y lo logramos. Que cuando tocamos una puerta nos vamos a escuchar. Y si no, la puerta no la abren, hay que buscar empujarla. Pero hay que insistir con nuestras ideas. ¿Y por qué no la empresa de una ciudad puede convertirse en una empresa de gran dimensión? Pensemos así. Hay una mayor competencia hoy dentro del mercado financiero. Las cajas buscan mejorar su cartera de crédito. Hemos visto cómo la variante que nos presentaba hoy, caída de rentabilidad, cómo se ha hecho ajustes y sin embargo ya la rentabilidad está mejorando. Cerca del 90% de las colocaciones de las cajas proviene de provincias. Y hay una buena porción que hoy, captando de la capital, va también hacia las provincias. Lo que nos hablaban de un sendero, ¿no? Una vez con don Hernando de Soto conversamos en radioprogramas sobre el otro sendero y hablaba de la formalización de los inmuebles, ¿no? Para ser sujetos de crédito las personas. Le manifestaba, Señor, nosotros no esperamos eso, ya lo estamos haciendo, como dicen los muchachos, ya la estamos haciendo sin necesidad de tener garantías. ¿Y cómo es eso? Sin garantía otorgan un crédito. También se rompió ese esquema. Sí, la banca entregaba créditos, pero con garantía. Nosotros comenzamos a conceder créditos sin garantías. No les cabía en la cabeza cómo pueden dar un crédito sin garantías. Eso no te lo van a pagar. Sí, si haces evaluaciones distintas, por eso nos decía nuestra superintendente también, Socorro Heisen, es un mundo distinto, es un mundo que hay que entenderlo. Y a quienes quisieron entenderlo ejecutándolo, no salió. Sin embargo, tuvieron que comprar entidades para entender esto y luego ya asimilarlo, ¿no? En la actualidad, las cajas municipales conservan las características originales, ¿sí? Pensar y actuar localmente, ¿no? Pensar globalmente y cooperar internacionalmente. De eso se trata. También otras cajas, algunas cajas ya intervienen en lo que es mercado de valores y emiten certificado de depósitos negociables. Entonces hoy hay una dinámica en ciernes, pero como les repito también, no todo ha sido color de rosa. Ha habido dificultades, a veces para entendernos qué cosa era la gestión y posibilitar la normativa. A veces hemos ido corriendo más rápido y la normativa cambiaba. Me acuerdo cuando estábamos por emitir tarjetas de débito, nos demoraron apenas 2 años para autorizarnos, pero nos dieron, ¿no? Ahí estábamos haciendo cola, ¿no? Y así para diversos temas. El asunto es que sigamos pensando, ya maduraron pues. Si ponemos en un listado los bancos y ponemos en un listado comparativo 4 de las principales cajas del país, estarían superando 6, 7, hasta 9 bancos. O sea, casi algunos quedarían ya media tabla. Significa que la dimensión ya es de bancos pequeños hacia arriba. Todavía hay mucho por desarrollar, sí, todavía hay mucho por hacer. Cuando hablamos del nivel de bancarización, cuando hablamos de participación en el mercado, hay mucho por ir, nuestra geografía no ayuda, pero saben que no ayuda también 2 cosas adicionales: la conectividad para tratar y llegar a más clientes, o de los pequeños poblados, y también el alto índice de delincuencia que cuesta muchísimo a las personas. Esa movilización le cuesta muchísimo a las personas y nos cuesta también muchísimo a las entidades. ¿Qué hay detrás de las cifras? Porque las cifras, y ahora estaba mirando el maletín que nos han dado, y miramos en las últimas páginas del microfinanciero, ya casi me quitaron parte de la exposición. Lo que no pusieron es la historia, pero sí lo del último instante está, la foto última está. Y decimos, ¿qué hay detrás de las cifras?
estabilidad directiva y gerencial. Aquellos que la han tenido muy permanente, gran estabilidad directiva y gerencial, han corrido de manera constante y recurrente y lo muestran porque con el patrimonio que teníamos era equiparable estar en el 10º o 11º lugar y no es así. Entonces significa estabilidad directiva y gerencial, comprender los roles. Visión a largo plazo. Si no se insertaba en una ley la posibilidad de lo que pudiera pasar a futuro, bien, sí tenemos una mancha. Y la mancha fue por lo que nos pasó con Pisco. Lo que no pasó con Pisco, señores, debemos borrarlo con éxito en todas las demás cajas. Lo que nos pasó con Pisco fue un tema de gobernabilidad, y no porque se tomaron mucho Pisco, fue un tema de gobernabilidad, y fue un tema que venía desde atrás. Un señor regidor hizo malos comentarios de la caja años antes y terminó con una condena. Actuación de Superintendencia de Banca y Seguros. Les aplaudo. Porque los errores deben corregirse, y corregirse de plano porque estamos trabajando con dinero que en su gran mayoría no es nuestro, es de muchísimas personas de diferentes regiones del país que confían en nosotros. Y siempre manifestamos, entre quienes participamos en las cajas, quién está detrás de una institución y quién están detrás de las instituciones. Y eso vale mucho. Cómo se preparan, cómo se capacitan, qué tan bien hacen su gestión, tanto a nivel de caja como a nivel de las empresas que pudieran estar al lado. Eso dice mucho y nos da tranquilidad. Una estrategia de desarrollo, ¿hacia dónde vamos yendo? ¿En qué comienzas a diferenciarte? Porque las cajas, si bien es cierto, ya tienen dimensión nacional varias de ellas, también tienen que mirar no solo el crecer y ser el primero, sino en qué te va diferenciando, qué es lo que va a lograr atender y tener un segmento de mercado para seguirlo trabajando y atendiendo. Y ir a los lugares todavía donde no estamos. Porque podemos estar a través de cajeros corresponsales, podemos estar a través de mecanismos tecnológicos, pero tenemos que estar porque todavía a la población le gusta el trato de manera directa. Estaremos en otro estadio, quizás en otro instante, pero no necesariamente es hoy. Eso lo apreciamos a veces porque estamos o en la capital o en una provincia donde están todos los servicios ya establecidos. No necesariamente es así en los lugares de comunidades o pequeños poblados. Capacidad de trabajo. Buscar siempre a los mejores y motivarlos permanentemente. Aquellos que no les gusta ensuciarse los zapatos, no es parte de este negocio, por favor. Hay que buscar a los elementos que se integren a la caja con todas sus cualidades. ¿Y qué es una caja? ¿A quién se dirige? Y con ello significa no olvidarnos de nuestros, insisto siempre, no olvidarnos de nuestros orígenes. Llegar a muchísima gente a atenderla. Sí, porque a veces se comenta también ¿por qué no me dan crédito? ¿No? Van y tocan la puerta a lo mejor del presidente de la Junta o de un señor regidor, dicen, no me dan crédito. Sí, pues, ¿cómo estás en la central de riesgo? ¿Cómo te has portado en tus cumplimientos? ¿No? Pero otros sí me dan. Que tomen el riesgo, ¿no? Si toman el riesgo y se les complica su situación, es eso. Pero la caja siempre se ha mantenido bajo una cualidad tal de que sea controlado el nivel de mora, provisiones adecuadas y asegure una rentabilidad. Porque al final el accionista también nos va a solicitar recursos. Rentabilidad adecuada también para hacer obras en la ciudad, en la propiedad. Pero no olvidándose que trabajamos con dineros que no son, en su mayoría, nuestros. Alineación jerárquica. Junta General, directorio, un directorio que sea la representación, que apruebe manuales, políticas, reglamentos y vea la estrategia de la entidad. Que no apruebe créditos ni compras. Directorio que en las cajas, por la cualidad propia de la normativa, aprueba créditos y aprueba compras, se complica. Ténganlo por seguro. Lo llegado a mirar y ver.
Y después dicen, tenemos problemas con la Contraloría. Sí, pues, pero sucede pues que si estás interviniendo, aprobando ese tipo de cosas, te vas a complicar, ¿no? No hagas labor ejecutiva. ¿Y quién hace la labor ejecutiva en las cajas? Y qué bien pensado está, porque fue un símil de las cajas de ahorro y giro de Alemania. Directorio, o junta directiva, como dicen en Alemania, y luego, ¿quiénes son los ejecutivos? La gerencia, los ejecutivos. La gerencia, y tenemos una cualidad en las cajas que a veces no es muy bien entendida. La gerencia mancomunada. 3 gerentes, y así está en la norma. Puede cambiar a futuro porque por lo menos ya hay un nivel de regulación interna que ha ido mejorando cada vez en el gestionar de las cajas. Y me quedan 11 minutos. ¿A qué debemos orientarnos? Excelencia, cumplimiento de objetivos, honestidad, transparencia. Hay varias cajas que han ganado premios a la transparencia de la información financiera, ¿no?, durante varias oportunidades. ¿Se acuerdan de los diamantes? ¿No? El Miss Market. Hay varias cajas que han ganado ellos. O sea, la información muy transparente sobre lo que realizan a nivel de gestión. Predictibilidad. Mira el futuro. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vamos a requerir a futuro? ¿Me voy a juntar con otra caja haciendo negocios? Y no estoy hablando solo de fusiones, no. Asociarnos para hacer negocios, incorporar accionariado, incorporar patrimonio, porque esta industria cada vez que está madurando requiere de espaldas más anchas. La sostenibilidad va a ser lo que va a primar a futuro, porque con el corazón no solo se hacen las cosas, porque no se nos puede parar el corazón, sino es con la razón y ponerle mucho corazón. Pensar, planificar y luego ponerle pasión. ¿Se entiende? Porque si solo pensamos con el corazón, si yo quiero sostener mi caja, quiero que siga así, no le puedo incorporar nada más porque yo lo voy a lograr. Señores, solo esperemos, solo miremos en el tiempo. Afianzar logros. ¿Qué quiero decir con esto de afianzar logros? Hay entidades nuestras que han corrido muy rápidamente en algunos tiempos y de repente 3 o 4 años, ¡pum!, un bajón. No, la figura no está por ahí. Nuestro antes candidato, hoy nuestro presidente, don Pedro Pablo Kuczynski, un día nos encontramos en un aeropuerto y conversamos más de 1 hora. Y decíamos esto, dice, ¿cómo se hace así no crees que pasados unos 5 o 6 años las cajas pudieran tener dificultad alguna caja? Digo, si lo piensa como 5 o 6 años, sí. Pero si ya son 20 años o 25 años haciendo de manera constante algo, eso ya no es suerte. Esa es otra cosa, esa es planificación, entendimiento del negocio y adecuación. ¿Por qué? Porque las cajas han pasado los diferentes efectos externos que han tenido la economía. Han pasado los efectos climatológicos, han pasado el cierre de algunos bancos y el deterioro de imagen como consiguiente. Si cierran los bancos, ¿qué puede pasar con las cajas? Han pasado también titulares a veces de los medios que a veces escandalizan. Me bromeaba con algunos medios de comunicación, le digo, estos medios se están volviendo medio chicha, decía yo, a la hora de una entrevista, porque saca un anuncio como que el titular es una cosa y adentro es otra cosa. Decía, no, las cajas tal cosa, y se le da una dimensión impresionante. Eso también nosotros debemos hacer docencia, como que estamos en las cajas, estamos en las microfinanzas, porque es un juego. Y en ese juego tenemos que aplicar el principio de la diplomacia, porque estamos haciendo las cosas bien. Y un principio de la diplomacia, ¿saben cuál es? Dejar que se salgan con la nuestra, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Ah? Y hay que generar cambio de paradigma. Siendo pequeños, un pensamiento, no podemos competir con las grandes empresas, podemos hacerlo empleando estrategias diferentes. Está probado que en las guerras, donde ambas partes usan interacciones similares, la misma forma de pelear que el poderoso, yo quiero quitar una porción al banco. No, el 76% son ganadas por el grande. Mientras que en contraste las guerras que se pelean con enfoques diferentes,
el pequeño no pelea bajo las mismas reglas de juego, me pienso, grupo de ñaños, como lo hicieron, ¿no? Son ganadas por el pequeño en el 63%, cuando actúas bajo otras cualidades distintas. Y muchos hemos actuado así. Me acuerdo de un profesor que ahora es gobernador del Banco de la India. Me decía, ¿y qué vas a hacer después de toda esta información que tienes año 2007, 2008? Y la respuesta fue, hacer lo contrario. ¿Cómo es esto? Estoy enseñando que está deteriorándose toda la economía del mundo y dices que va a hacer lo contrario. Sí, porque la gran mayoría va a pensar así, que es lo correcto. Pero ¿y los pocos que no piensan así? ¿Qué va a sucederles? Corres un riesgo, ¿cierto? Pero el riesgo lo puedes administrar. Y han sido muy buenos años para quienes tomaron esa decisión. Muy buenos años, que solo se han repetido varios años después. Entonces generas algo contracíclico. Pero como digo, si todos apuestan a hacer lo mismo, complicado, se deteriora, ¿cierto? Pero bajo las circunstancias normales, sigues una regla distinta y resulta siendo efectiva. Y aquí vemos, bueno, un poco ya de cifras, la devolución de las colocaciones como han ido, ¿no? Del año 2.599 millones hasta llegar al agosto 2016, 15.348 millones. Y lo vemos también, seguimos orientados al tema de las MIPES, 61.8%, consumo 18.3%, mediana empresa 10.28%, hipotecario 7.05%, corporativo 2.37%, gran empresa 0.16%. El tema de qué se ha tomado conciencia, porque nos pegó ya en algunos años el tema de la gestión de riesgos. Hoy se administra muchísimo mejor la gestión de riesgos en las cajas. Hay buenas unidades. Inclusive en algunas cajas ya existen las gerencias de innovación, porque hay que pensar en las novedades que vienen, hay que adecuarse a este mundo tan cambiante. Si antes tomábamos las cifras históricas para proyectarnos, ¿no? Lo clásico, así nos lo enseñaron, ahora no hay un año igual. Pasados unos años no va a haber un semestre igual. Después no va a haber mes igual, porque en la constante va a ser el cambio. Y así debemos de pensar. Aquí como después de tocar puerta a puerta, ¿no? Atrae las tasas de interés importantes que mostramos, ¿cierto? Pero hay que darle mucho más apoyo y trabajo al ahorro corriente, ese ahorro muy estable, porque ahí podemos tener algunos clientes con montos importantes, pero al primer movimiento están mirando, me ofrecen más por otro lado, y eso no necesariamente es lo mejor. ¿Y cuándo logras que no se te vayan esos que ofrecen más en otro lado? Y son tus clientes de siempre, mostrándoles que tienes mucha seguridad y generes confianza en la institución. Porque en otro lado, en la competencia, nos dicen, no son tan buenos, no son tan sólidos, y aparece mucho eso en los medios. Entonces, mostrar que hay, y esa es tarea de todos, tipo de defensa civil, tarea de todos. Y bueno, las captaciones también superan los 15.000 millones. Ahora, se aplican cajeros automáticos, cajeros corresponsales, y hay una anécdota también aquí, una caja, fue primera que presentó sus cajeros corresponsales, ¿y quién lo masificó? Un banco por la dimensión, ¿no? ¿Sí? Algunos me miran la cara, diga la caja, no lo voy a decir. Fue así, te trajo la experiencia de otro lado, se pone el cajeros corresponsales y un banco lo mira, lo dimensiona en el país. Pero qué bueno que también hemos avanzado muchísimo en el tema de cajeros corresponsales propios y de terceros. Y vemos también lo que nos decía en el tema de cobertura, ¿no? Y varias cajas también están optando por no crecer tanto en número de agencias, sino en cómo vincular y llegar a través de diversas personas, los ADNs, no es ácido desoxirribonucleico, no, los asesores de negocios, llegar a entablar la
el trato con las personas y vincularlos a la gestión tecnológica, a la conectividad. Lo que hay que seguir generando es capilaridad en el país, pero con presencia inicial también de personas y de cuando en cuando visitas de personas. Es el juego. Vemos aquí el número de deudores, 1.243.000, una muy buena cantidad. Pero si nos vamos al lado de los depositantes, más de 3.400.000. ¿Estamos fomentando el tema del ahorro? Sí, hay muy pequeñas cuentas. Hay muchas cajas que vienen trabajando, visitando desde las escuelas. Y en esa labor también viene participando la Superintendencia de Banca y Seguros, sobre todo de las oficinas de provincia. Vienen participando muchísimo y fomentando el tema de ahorro en los colegios. Estamos preparando a nuestros futuros depositantes, los futuros ahorristas. Y al minuto final, les digo muchas gracias por la atención. Y yo sé que correrá mucho más y hablará mucho más don Martín y don Hugo. No, muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, Joel. Ya lo anunció Joel Siancas. Martín Naranjo Landerer, por favor, para su exposición. Buenas tardes. Yo entiendo que es una hora complicada. La verdad, voy a tratar de no hacerlo muy largo y no me molesta si se duermen. Sí me molesta si roncan, me distrae. Alguna vez alguien dormido se cayó al piso, ese es un extremo, ¿no? Y ahí sí uno se distrae. Yo voy a tocar 6 temas, y 6 temas que quisiera nos ayuden a reflexionar sobre lo que es nuestro sistema. Yo vengo aquí representando a la Fundación Microfinanzas BBVA. La Fundación Microfinanzas BBVA tiene 7 instituciones en 6 países, somos 8.000 trabajadores, tenemos 1.700.000 clientes y más o menos unos 1.100 millones de dólares de portafolio, clientes muy pequeñitos. En Perú somos Financiera Confianza, en Perú tenemos 500.000 de clientes del activo y del pasivo y seguros, y somos 2.000 trabajadores y algo más. Y entonces, en esta perspectiva, una perspectiva que nos permite operar en varias jurisdicciones, quisiera tocar algunos temas. Son 6 temas. El primer tema es el ambiente, el segundo tema es el concepto de inclusión, el tercer tema es el concepto de microfinanzas, el cuarto el de microcrédito, el quinto el de desembolso y el último el de la banca para personas importantes, de la banca VIP. En el primer tema, en el ambiente. En el ambiente nosotros nos jactamos de que desde hace 8 años o algo, el Perú es el mejor ambiente para las microfinanzas, ¿cierto? Y eso está muy bien. Igualmente Lima es un ambiente espectacular para jugar al fútbol. En Lima nunca llueve, en Lima nunca nieva, en Lima está al nivel del mar, nunca hace mucho frío, nunca hace mucho calor. Espectacular para jugar fútbol. Eso no significa que tengamos los mejores equipos de fútbol, ¿cierto? Bueno, igual, cuando uno tiene un buen ambiente de microfinanzas, lo que mide ese indicador es el apoyo gubernamental a la inclusión financiera. Mide la capacidad regulatoria, mide la regulación prudencial, mide la regulación y supervisión de portafolios de crédito, mide la regulación de los seguros, mide la regulación y supervisión de las ramas y agentes, mide los requisitos para los prestamistas no regulados, mide la regulación de pagos electrónicos, mide los sistemas de información crediticia, mide las reglas de conducta de mercado. Entonces la pregunta es, ¿eso es el ambiente? ¿Estamos midiendo que es el mejor ambiente? Es como que si los árbitros peruanos digan, son los mejores árbitros del mundo y por lo tanto el mejor fútbol del mundo se juega en el Perú. Hay un paso lógico adicional para llevar ese ambiente, esa capacidad regulatoria, a lo que es un sistema que está funcionando adecuadamente y que efectivamente desarrolla y atiende a las capas que pretende atender. La pregunta relevante ¿es esa regulación funcional al objetivo de las microfinanzas?
¿Es esa regulación apoya el desarrollo de las microfinancieras? ¿Esa regulación es la que nos permite llegar más efectivamente a donde queremos llegar? Esa es la pregunta que tenemos que responder, más allá de si existe o no existe la regulación. Entonces, ese es el primer concepto que quisiera poner sobre la mesa. El siguiente concepto es el de inclusión. Nosotros pensamos que la inclusión financiera es un problema financiero y ese es un error. Yo creo que la inclusión financiera es un problema de inclusión a redes en general, a la red de energía, a la red de agua, a la red de salud, a las redes viales, a las redes de comunicación. Piensen nada más, ¿cómo sería nuestro trabajo con mejores carreteras? ¿Cómo sería nuestro trabajo con mejores comunicaciones, con mejor señal de telefonía? Nuestros costos de transacción serían menores. ¿Cómo sería nuestro trabajo con una mejor red de protección social? ¿Cómo sería nuestro trabajo si hubiesen postas médicas donde tiene que haber, si hubiese colegios donde tiene que haber, si hubiese seguridad donde tiene que haber? Tendríamos menor riesgo, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, el tema de inclusión financiera no es solamente un tema financiero, es un tema de inclusión a redes en general. La red de energía, la red de transporte, la red de comunicaciones satelitales, la red de internet, todas las redes a la vez son las que nos facilitan el trabajo. No es solamente llegar en una moto a prestar a un cliente que está a 4.300 metros en Quirubilca o en Chivay. El siguiente concepto que quisiera desarrollar es el de microfinanzas. Nosotros hemos visto, nos acaba de mostrar mi paisano, Joel, nos acaba de mostrar que entre micro y pequeña empresa el sistema de cajas coloca el 64%. El 64% quiere decir que el 36% no es, ¿cierto? Es más, el 36% que no es mediana empresa, gran empresa, crédito corporativo, consumo, ¿cierto? Y ahí es donde está la duración. Es decir, la duración de los créditos más grandes es una duración mayor. Eso significa que buena parte del crecimiento que vemos está sustentada en la duración de un portafolio que no es el foco. Y con el tiempo, como ese portafolio tiene mayor duración, ese portafolio cada vez va a alcanzar mayor ponderación dentro del portafolio global. Cuando nos demos cuenta ya no vamos a ser microfinancieras. Cuando nos demos cuenta vamos a estar compitiendo con los grandes en el territorio de los grandes. Entonces, ese problema de si efectivamente hacemos microfinanzas es un tema que deberíamos, por lo menos cuestionar y debatir aquí mismo. En realidad, lo que hacemos es desplegar capital humano. Es desplegar capital humano y a través de este capital humano desplegar conocimiento. Y esa red de conocimiento es una red viva que usa un protocolo, que es el protocolo financiero, de intercambio de deudas y acreencias. Pero lo que está realmente desplazándose y en movimiento es conocimiento. Y ese conocimiento requiere movimiento perpetuo, es como ir en bicicleta. Si te paras, te caes, ¿no? Entonces, si es que efectivamente es una red de conocimiento, si es que efectivamente es una red que se sustenta en el capital humano, si es que efectivamente estamos creciendo en base a la duración que nos da la parte grande del portafolio, entonces, ¿en qué momento vamos a reaccionar? Hoy día el sistema financiero nos ha mostrado también, Joel, el tamaño. Sí, seguimos siendo las microfinanzas el 10% del sistema financiero peruano. Y el sistema financiero peruano del 2000 acá ha crecido poco más de 10 veces. Quiere decir que hoy día las microfinanzas son más grandes que todo el sistema financiero peruano del 2000. Cuando yo era superintendente, el sistema financiero peruano, todo era más chico de lo que hoy día son solo las microfinanzas. Entonces, el problema es bastante más grande del que teníamos hace unos años. Como les decía, entonces, el cuarto elemento es el de microcrédito. Miren que hemos puesto en debate lo del ambiente, hemos puesto en debate lo de que hacemos o no hacemos inclusión, hemos puesto en debate si hacemos o no hacemos microfinanzas. El cuarto punto es si hacemos o no hacemos microcrédito. Entonces, a ver, cuando uno conversa con sus clientes, cuando uno hace una evaluación de
la dinámica de la demanda de crédito, se encuentra con que detrás de esa demanda hay una siniestralidad. En realidad tiene uno una familia, la familia maneja un portafolio que no es separable del portafolio de la empresa, la familia tiene un siniestro, digamos, de salud, se enferma uno de los hijos, se enferma la esposa, tiene un accidente o incluso entra al colegio uno de los hijos o entra a la universidad. Entonces eso afecta la liquidez de la empresa. En el momento que se afecta la liquidez de la empresa, se produce una demanda de capital de trabajo, que es lo que vemos. Pero el driver, el motivo por el cual existe esa demanda de capital de trabajo es un siniestro completamente asegurable. Entonces, ¿cómo puede ser que, y esto es más o menos la mitad de la demanda, 40, 45%, ¿cómo puede ser que la mitad de la demanda de capital de trabajo provenga no de nuestro esfuerzo comercial, provenga no del diseño de productos, provenga no de nuestra inteligencia de negocio, sino provenga de una siniestralidad que no está atendida por un sistema de protección social que no existe? Entonces, ¿cómo organiza uno su producción? ¿Cómo organiza uno su empresa? Entonces, microcrédito en realidad es un seguro financiero. Un seguro financiero es una figura relativamente sencilla. Digamos, si usted tiene un siniestro de salud y tiene un seguro, el seguro cubre el siniestro. Si uno tiene un seguro financiero y tiene un siniestro, el seguro financia el siniestro, le presta para. Y lo que tenemos es un seguro financiero, en realidad, en la mitad de lo que sería la demanda de microcrédito. Ok, y el siguiente punto es, ¿en qué momento toma riesgo una microfinanciera? El tema del desembolso. Uno diría, bueno, uno toma riesgo cuando desembolsa, cuando presta plata es cuando toma el riesgo de crédito. Yo quiero argumentar que eso no es cierto. Recogiendo lo que hemos conversado largo con nuestra superintendente, en realidad uno toma riesgo no cuando desembolsa, uno toma riesgo cuando contrata. Porque cuando contrata, le está dando una línea de riesgo a uno de estos ADNs, asesores de negocios, he aprendido hoy, le da un crédito de 1 millón, 1,5 millones, a un administrador de 10, 20 millones. Y ese es el riesgo de crédito que tomamos. Entonces, sería interesante aplicar el mismo paradigma de la gestión del riesgo de crédito a la gestión del capital humano. Nosotros lo estamos haciendo. Tenemos una suerte de score para contratar y nos permite saber cómo va a ser dentro de 6 meses, dentro de 1 año, un asesor que contratamos hoy. Es algo simple, la estadística es algo sofisticada, pero podemos explicarlo en cualquier momento. Si alguien necesita ayuda, los podemos asistir con todo cariño y con todo gusto. El tema es que el riesgo de crédito del portafolio en realidad es reflejo de un riesgo precursor. El riesgo precursor es el del portafolio de capital humano. Entonces, preocúpese del portafolio de capital humano para tener un buen portafolio de crédito. Y ese ha sido el secreto de las microfinancieras. En realidad, todos lo sabemos, solo que no lo hemos puesto metodológicamente en práctica. Entonces, ese es el siguiente punto. Entonces, ambiente, estamos por ver, estamos midiendo solamente regulación. Inclusión no es un problema financiero, es inclusión a redes. Microfinanzas, 36% no es microfinanzas. Microcrédito, en realidad es microseguro financiero. Desembolso no es donde tomamos el riesgo. Desembolso, en realidad tomamos el riesgo cuando contratamos a alguien. El siguiente es la banca para las personas súper importantes, la banca VIP. ¿Por qué los bancos tienen operaciones de banca VIP? Bueno, porque el señor es tan importante que no va a ir a la agencia. Es tan importante que no va a hacer cola. Es tan importante que no tiene tiempo, le cuesta demasiado. Imagínese usted, el señor tiene muchos millones, entonces su tiempo vale oro y entonces no va a ir a la agencia, ¿cierto? Porque el costo de transacción es extremadamente elevado. Bueno, lo mismo pasa con nuestros clientes. Nuestros clientes son desde presidente hasta el primer obrero o el último obrero, si quieren, en su propia producción. Entonces su tiempo para él es mucho más caro que el de la persona más rica que puede existir en el país. Y por eso es que nuestro esquema es ir a donde el cliente, ir a su negocio, ir a su casa. Lo que hacemos realmente es banca VIP, en la base de la pirámide, ¿no?
¿no? Entonces, miren ustedes, si uno considera todo esto, entonces, y sabe que su modelo es de banca VIP en la base de la pirámide, tiene que ser ultramóvil. Y además, para poder ser ultramóvil en una geografía dispersa, sus equipos tienen que estar dotados de mucha autonomía táctica. Para que la autonomía táctica tenga algún sentido, esos equipos tienen que estar unidos por una estrategia compartida. Es decir, la autonomía táctica no funciona si no hay unidad estratégica. Y por lo tanto, dentro de esto, el proceso crítico para que la unidad estratégica funcione, el proceso crítico es el proceso de capital humano. Y si el proceso de capital humano es el proceso crítico, la ventaja crítica es la analítica de negocios. Y dentro de la analítica de negocios, la analítica de personas. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos plantearle a nuestro ejecutivo, a nuestro gobierno, a nuestras autoridades, a la superintendencia, a la Agencia de Mercado de Valores, etcétera, ¿cómo nos ayudan? Diríamos, bueno, quisiera que me ayuden a reducir el costo de transacción. ¿Y cómo? Pues integrando a las redes de agua, desagüe, a la red de energía, a la red de comunicación, a la red vial, a la red telefónica, a la red de salud, a la red de educación, a la red de seguridad, a mis clientes, ¿no? Eso me reduce el costo de transacción. ¿Y qué le pediría para reducir el riesgo? Bueno, que incluya a mis clientes en las redes de protección social, porque esa siniestralidad es el driver principal de la demanda de capital de trabajo. Entonces, con esto nos queda claro que nuestro negocio en realidad es un negocio en donde lo que sostenemos es conocimiento a través de una red humana que llega a una base de población, nuestros clientes, que demandan fundamentalmente conocimiento. El resto es simplemente parte de la parafernalia que nos permite acompañar a nuestros clientes a salir de la pobreza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Martín Naranjo. Siguiendo con nuestro panel, escuchemos al señor Hugo Yanque. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad a los organizadores de compartir esta experiencia en un evento tan importante. Quiero empezar mi presentación señalando lo importante que es y ha sido en la historia de los servicios financieros las cajas municipales en nuestro país. En mi experiencia profesional he podido trabajar muchos años en las zonas rurales, en distritos, provincias del Cusco, y recuerdo hace años cómo la Caja Municipal de Cusco llegaba, por ejemplo, a Chinchero en un bus, tratando de bancarizar, tratando de captar clientes, ahorros, ¿no? Y era un fenómeno medio raro, pero muy interesante en esos tiempos. A la luz de la exposición y toda esa historia que acaban de señalarnos, creo que hay muchas cosas más interesantes en la vida institucional de las cajas municipales. Y ahí las organizaciones no gubernamentales nos colamos un poquito y decimos que también hemos sido pioneros en el tema de las microfinanzas. ¿Y por qué digo esto? En la historia de las ONGs, en esos años donde la cooperación internacional era bastante interesante, en los proyectos que nosotros presentábamos a fuentes de financiamiento, siempre había un rubro que se denominaba fondo rotatorio. Y era un fondo, ¿no?, que respondía a una concepción, que el crecimiento, la mejora de pequeñas iniciativas que tenían las poblaciones de menores recursos, y en el caso del mundo rural, de los cultivos, de las crianzas, su mejora implicaban también una pequeña inyección de dinero, una pequeña inyección de capital de trabajo, que es importante. Y entonces también nosotros intentamos madurar y dar pasos más importantes y generar en las propias ONGs
espacios más especializados en el tema de microfinanzas. Y es así como hemos podido ver de cerca toda la experiencia del Banco Agrario que se ha hecho alusión ahora, ¿no? Donde se daban créditos en insumos, daban créditos en semilla de papa, en servicio de maquinaria, con una lógica que hoy creo que seguro no estamos de acuerdo ya, que el campesino lo derivaba esos dineros a otros usos y no a la actividad para el cual estaba solicitando el crédito. Entonces había que asegurarse que si es para papa, cultive la papa, haciendo de que un proveedor de semilla le entregue la semilla de papa, un proveedor de insumos le entregue y la factura emita, y con eso salía el desembolso. Cosas bastante aleccionadores que se ha sopesado en el mundo de las microfinanzas o en el intento de tratar de llegar a las poblaciones de menores recursos con este servicio. Desde COPEME, nuestra lectura alrededor de los temas que nos está convocando ahora es que el desarrollo de nuestro país es inviable, primero al margen del mundo rural, que para mal o para bien representan todavía alrededor de los 8 u 11 millones de personas, que en nuestro país alrededor del 24% de la población vive en zonas rurales, con todas las complejidades estadísticas, porque sabemos también que hay un proceso de traslado de la población rural a las capitales de distrito, de provincia, pero que no han dejado de ser campesinos, porque siguen cultivando en sus parcelas, siguen haciendo sus crianzas, pero también tratan de combinar con actividades urbanas, ¿no? Su estrategia de generación de ingresos. Otro segmento importante, al cual no se puede excluir si pensamos en el desarrollo de nuestro país, son los pobres, que también, dependiendo de cómo se mida, estarían bordeando entre los 7 y 11 millones de personas, casi toda la población de Bolivia. Y está otro tercer segmento que no se puede excluir si se trata de pensar el desarrollo de nuestro país, son las micro y pequeñas empresas, que representan el 99% del mundo empresarial de nuestro país, ¿no? Que aportan con el 47% del PBI, dan trabajo al 80% de la fuerza laboral de nuestro país, porcentajes más, porcentajes menos, nadie niega de su importancia, no solo numérica, sino también en términos de su aporte. Pero también somos conscientes de que este segmento de las pymes, un gran porcentaje son informales. Hoy hemos podido escuchar las estrategias que desde Estado se está intentando implementar para formalizar a este segmento. Pero el tema sabemos que no pasa solo por la formalización. Es todo un mundo complejo que necesita ser tratado desde diferentes ángulos, desde diferentes variables. Pero también sabemos que este segmento, su principal problema es la productividad y por ende su competitividad. Y entonces el tema de las microempresas, tanto del segmento de la zona rural como de la zona urbana, ¿no es cierto?, es más complejo, y que este tema de que el crédito no es la panacea viene de muchos años atrás, lo traigo como recuerdo, de verdad que el dinero no necesariamente resuelve todos esos problemas complejos. Es importante, pero no resuelve todo. Con esa lectura es la que el consorcio COPEME, ¿no?, con 26 años de vida institucional, aglutina un conjunto de organizaciones no gubernamentales desplazados en todo nuestro país. ¿Qué buscamos? Fortalecer, contribuir con un granito de arena a las MIPES, tanto del mundo urbano como del mundo rural, a través de servicios de desarrollo empresarial. Y en este tema, las ONGs buscamos complementar los servicios de microfinanzas también con servicios de capacitación, con servicios de asistencia técnica, etc. Tiene sus complejidades, tiene sus particularidades, pero eso es
lo que intentamos hacer. Por otro lado, también las microfinanzas y otras acciones en el marco de este enfoque de desarrollo económico local, ¿no?, del enfoque territorial, que son miradas, son entradas, ¿no?, que abordan espacios locales concretos desde diferentes perspectivas. Y eso involucra pensar no solo en el desarrollo de las microfinanzas o de las MIPES en sí mismos, sino también de los espacios en los que interactúan, ¿no? Es parte de nuestra preocupación los procesos de incidencia política. Por COPEME han pasado amigos que seguramente muchos de ustedes conocen: Villarán, un conocedor del mundo de las MIPES; Carmela Vildoso, una viceministra de Trabajo en algún momento, por esta preocupación que COPEME tiene de las microfinanzas. Y entonces el tema de incidencia política es importante para un consorcio como COPEME, pero también dar servicios no solo a sus sociedades, sino al conjunto de actores, instituciones públicos y privados, y como toda institución, como toda organización, buscar nuestra autosostenibilidad. Alguna constatación que ojalá sirva para una reflexión. Me remito a una microcuenca en Cusco, en la que mi institución, en particular la Acción Ararigua, desarrolla acciones. Se trata de dos provincias, Acomayo y Canas. Como ven, ahí la población rural supera el 80% en ambas provincias, mientras que en la provincia del Cusco, capital del departamento, solo hay 4%, y en la región del Cusco es 45%. Cusco es una región bien interesante desde esa perspectiva. Es decir, casi la mitad de la población es rural. Y entonces, para las microfinanzas es todo un reto. Si eso asociamos a la lectura que en la mañana nos han dado sobre la dispersión, la ubicación geográfica, la topografía, los servicios, ¿no es cierto? El reto no es poca cosa. Las microfinancieras en general estamos ubicados en la cuenca del Vilcanota, que es la cuenca más dinámica, más articulada de los mercados, pero vayamos a la cuenca de la Apurímac, vayamos a la otra cuenca que está por Paucartambo. Es todo un reto, si estamos hablando aún más de inclusión financiera. Entonces, en este espacio concreto, solo por ejemplo, mujeres analfabetas, en la región del Cusco 21%, en estas dos provincias 40%, 33%. O sea, estamos hablando de un espacio desde la perspectiva de inclusión financiera que implica todo un reto. ¿Qué hemos encontrado? 268 criadores de vacunos de leche. 75% eran titulares de estas unidades, eran mujeres como titulares. Diario entregan un promedio de 14.5 litros. Puede ser poco, mucho, si multiplicamos por un sol cada litro, estamos hablando de 14 soles o 15 soles de ingreso en promedio por día. Si eso proyectamos al mes, ¿no es cierto?, estamos llegando a los 400 soles más o menos al mes. Solo el 9% de estas 268 familias tienen crédito vigente. Verificado bien vía unas encuestas a profundidad, después contrastado con la información de la Central de Riesgos, ¿no? 11 instituciones de microfinanzas ofertan sus servicios en este espacio, lo que quiere decir que no es una zona muy alejada, ¿no?, sino es parte del circuito del corredor Cusco-Puno-Arequipa. Entonces, la microfinanciera es ¿qué tipo de cliente buscamos? Desde una perspectiva de inclusión financiera. ¿Es suficiente que tengan ese flujo de dinero? En principio es importante que tengan una actividad que le genere un flujo de dinero, porque ahí es donde podemos evaluar su capacidad de pago. Conversé con un par o tres amigos que trabajan en la zona y son oficiales de crédito o ejecutivos de crédito, como se les llame. Y yo le decía, ustedes están pasando, o tú estás pasando casi diario por 4 lagunas en tu moto último modelo, y hay estas señoras, este grupo de campesinos que producen leche y tienen un ingreso de este tipo. ¿Por qué no te interesas? Y la respuesta fue un poco anecdótica.
Yo prefiero tener mis clientes en las capitales de distrito y provincias, porque ahí puedo colocar más monto, además de eso puedo llegar a mis metas, ¿no? Y algo más agrego, cuando caen en mora, los campesinos son difíciles de cobrar. Miren el reto que tenemos que asumir, y para rematar le pregunté, oye, ¿y tú cuál es la misión de tu institución? ¿Algo tiene que ver esta población en tu misión? Y me miró medio extrañado, porque era algo que si alguna vez se lo han explicado no lo tenía presente. Entonces creo que a la luz de estas experiencias, estoy hablando de una zona articulada, con cierta articulación al mercado, y que no nos extraña que haya 9% o 10% de bancarización, entre comillas, en el mundo rural. No nos extraña, o sea, se refleja en estos datos, pero estamos hablando de un segmento muy concreto de personas que están realizando una actividad económica. No están a un nivel de sobrevivencia, no son de extrema pobreza, digamos, ¿no? Porque además de criar ganadito y vender leche, tienen otras actividades, ¿no es cierto?, de agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Solo para compartir con ustedes que en el caso de las ONGs, el 100% de nuestros clientes son lo que se denomina créditos microempresa, están ubicados ahí. Y el saldo de crédito promedio es alrededor de 1.300 soles, respecto a un poco más de 4.000 de todo el sistema de microfinanzas, lo que indica de alguna forma en qué nicho estamos. Es cierto que esto no es el gran indicador, porque los promedios también son promedios, ¿no? Pero por ahí andamos. Las ONGs, el 70% de nuestros clientes son mujeres. Hay ONGs que tienen el 100% de sus clientes mujeres, como es el caso de Finca Perú, o el caso de Manuela Ramos, o el caso de Adra Perú, el 100% de sus clientes mujeres. Un elemento importante, particularmente a la luz de la experiencia de Ararigua, es que abrimos mercados en zonas remotas. Y nos alegra que las cajas y el sistema de microfinanzas estén también en esas zonas, porque también debo señalar que las ONGs históricamente hemos demandado que el sistema financiero atienda a estos segmentos, y se está dando en los últimos años. Por consiguiente, nos alegra muchísimo que en Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, éramos la única institución que abrió una oficinita. Y después empezaron a aparecer otras, y hoy es un mercado bastante interesante. Obviamente tiene sus particularidades por la minería, etcétera, ahora, pero están ahí. O en otras zonas, como hacia Paucartambo, donde también Ararigua fue la única institución que en determinado momento abrió una pequeña oficina, con todas las precariedades, porque nosotros no somos los grandes especialistas en los servicios financieros, ¿no? Pero con todas las precariedades, y hoy hay varias instituciones, cajas, etcétera, que están atendiendo y dando sus servicios. Pero ahí tenemos una cuota de aporte desde las ONGs. La mayoría de las ONGs aplicamos la metodología de bancos comunales, que más adelante compartiré algunos elementos, ¿no? También no nos centramos solo en los servicios financieros. La Acción Ararigua tiene otras componentes, ¿no?, de capacitación, de asistencia técnica, y podemos darle una mirada desde diferentes ángulos. No es sencillo, de verdad que no es sencillo, ¿no? Es una ventaja no ser regulado, porque tienes esos márgenes de, digamos, de maniobra, entre comillas, ¿no?